Bueno, mi historia pues se remonta más o menos hacia el año 2013. Normalmente en este año pues el tema espiritual en mi vida pues llegó de una manera sorprendente, en el cual pues me vinculé hacia una iglesia cristiana donde conocí a un pastor. Sí. Resulta que pues por esas épocas se van los discipulados espirituales de guerra espiritual exactamente en el norte, en el Hotel Grand House. Dado que pues normalmente pues en los horarios se hacían las reuniones y toda esta cuestión, hubo un momento donde algo muy inusual ocurrió en una de estas reuniones, y fue que el pastor quedó asustado porque pues según él sintió de que llegó pues un demonio, y pues alrededor pues de este ambiente se empezó a sentir un ambiente muy frío, tanto así que él se nos acercó en ese momento y nos miró como con una cara como de como queriéndonos decir algo, pero al fin de cuentas no nos expresó nada. Nosotros con mi madre pues teníamos un perrito, Sí. de aproximadamente 6 años. Normalmente los animales, cuando hacen parte de nuestra vida, ya son como una familia, ¿sí? Resulta que pues esa misma noche el animal empezó a oler a sangre, y era como un olor a sangre fuerte, y él se escondía detrás de los muebles. Para mí era impresionante pues ver esta actitud de él. Pues él era un animal muy feliz, normalmente estaba muy apegado a mi madre, pero pues era muy extraño este tipo de acciones de él. Bueno, resulta que yo al otro día madrugué a trabajar, cuando resulta que pues me llamaron con la noticia de que lo había atropellado un carro. Yo quedé como atónico con este tema, fue un proceso muy duro. Bueno, resulta que pues yo siempre he sido muy apegado a Dios, y yo en una de mis oraciones yo le pregunté a Dios dónde estaba Él, porque pues normalmente nosotros quedamos con esa pregunta: ¿dónde están ellos? Pues nuestra gran esperanza es igual a la que nosotros tenemos con un ser humano, y es volverlos a ver tal vez en algo que llamamos cielo. Para mí fue impresionante de que a la semana, en uno de estos discipulados, yo tomé mi posición de las manos en la forma de orar, cerré mis ojos y empecé a sentir un calor impresionante, tripas. Era un calor indescriptible, tanto así que los gemelos se me empezaron a entiesar y empecé a sentir como si todo el cuerpo me hormigueaba. De un momento a otro yo me desperté como en un lugar muy brillante, tripas. Le puedo escribir el lugar como algo muy bonito porque era brillante y se veían muchas montañas, pero frente a mí había un sol gigante. Resulta que pues mi cuerpo no se podía mover, pero sí mi cabeza, así que giré hacia la izquierda y vi unas personas muy grandes, como en una posición como de luna, Sí. pero eran tan altas que no se les veía la cara, pero sí se les veía como unas túnicas largas y esas sandalias de cuero como normalmente nos las pintan en la Biblia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hombre, pues yo dije, algo está acá, o sea, esta vaina qué es, sí, o sea, dentro de mí esta vaina qué es, pero yo sentía como a la vez una tranquilidad, y tanto al lado izquierdo como al lado derecho yo veía a estas personas, pero yo no me podía mover. Lo único que sentí fue unas manos en mis hombros, y yo, o sea, como cuando alguien muy alto a ti pues te toma de la parte de atrás de los hombros y te pone las manos. Yo sentí como unas manos ahí, y yo pues lo único que hice fue subirme mirada cuando veo un tipo grande, barbudo, pero una sonrisa espectacular, viejo, que yo digo, ¿esto qué es? Resulta que él, cuando tú señalas con la boca que haces así como piquito, Sí, sí, sí. él me señaló hacia abajo, como mire hacia abajo. Pana, era mi perro. O sea, qué vaina tan emocionante. O sea, era mi perro. Y él normalmente cuando yo llegaba al apartamento, o sea, se me quiebra un poquito la voz porque creo que fue respuesta de todo esto que yo estaba pidiendo. Fue para mí después de esto un descanso impresionante, porque en mis creencias religiosas, para mí la muerte es algo que es un paso más, pero que van a venir cosas mucho más interesantes. Y al verlo fue para mí una tranquilidad, porque él me puso las paticas en la pierna, pero Sí. yo no lo podía coger, o sea, viejo, yo solo podía mirarlo, pero no lo podía tocar. Resulta que pues yo lo vi estirándose así como él se estiraba cuando yo llegaba al apartamento, y yo, no, viejo, para mí fue una felicidad impresionante. Cuando él resulta que otra vez él me tomó de los hombros, o sea, me los apretó y me señaló el sol.
cuando yo miré el sol, viejo, ahí me desperté. Cuando me desperté fue en el suelo de donde estábamos en ese discipulado, Sí. sudando y la gente encima mío como imponiéndome manos. Y bueno, yo resulta que, eso pasó esa noche, le conté a mi mamá llorando. Al otro día yo pude hablar con el pastor y le comenté y me dijo, sí, hijo, eso normalmente pasa. Y me dijo, ¿y te puedo decir algo? Él se sacrificó por ustedes. Y yo le dije, ¿por qué? Porque era un ataque del enemigo que iba para tu mamá. El enemigo venía por tu mamá y él quiso recibir esa carga, la quiso recibir sacrificándose por ustedes. Esa es mi historia, tripas. Pues hermano, fascinante y me alegra que haya tenido esa experiencia. No, pues para mí es súper reconfortante y ojalá lo sea para todos los oyentes, puesto que pues todos tenemos como esa incógnita de decir, ve, ¿qué pasa? ¿Será que es lo mismo con nosotros? Normalmente los temas paranormales van muy enfocados a la parte de los humanos, pero creo que con los animales es algo aún más interesante, ya sea por el tema de la muerte de ellos. Y pues no sé, creo que en mis creencias, para mí siempre Dios ha sido Jehová. Para muchos puede ser otros dioses, pero sí es reconfortante para alguien el saber esto. Ojalá les sirva de mucho y pues sé que muchos tal vez están pasando por un momento difícil, por una pérdida de un animal, pero para mí mi mejor palabra es que pues los van a volver a ver.